Accelerator se sentó mientras miraba a Asia terminar de curar a esos pájaros. Al final, tuvo que reducir su ritmo de trabajo porque se estaba cansando. Cuando terminó de atender al último, ella caminó hacia él, viéndose increíblemente agotada. ¿Ya terminaste con tu acto de caridad? El albino comentó mientras Asia se sentaba a su lado. Ya era tarde, así que probablemente estaba agitada, y tampoco habían terminado de comer. Sí, ya todos están bien. Gracias a Dios nadie perdió la vida. Accelerator frunció el ceño por un momento y luego sacó su computadora. Había descargado muchos de los documentos que había estado revisando en línea, así que aunque no tenía conexión, podría aprovechar su tiempo leyendo algunas cosas. Entonces se dio cuenta de que la batería de su laptop se había agotado. Chasqueó la lengua y la cerró de golpe. Soltó un suspiro. Recargó su espalda contra la pared de madera y decidió que no había nada mejor que hacer. Oye, ¿qué tanto sabes de la magia? Accelerator le preguntó a la monja, que parecía exhausta. ¿Magia? Ella murmuró. Asia pareció meditarlo seriamente, tanto que casi parecía que humo salía de su cabeza. No mucho, lo dijo con una expresión triste, peor. Luego levantó un dedo y comenzó a explicar. Mi Telt-sama me enseñó lo básico de cómo hacer una barrera, aunque no puedo hacerlo yo sola, y solo pude usar mi energía mágica para pasarla a algo que había hecho el padre. Asia se detuvo por un momento, su mirada oscureciéndose. Accelerator lo notó y simplemente volvió la cabeza. Ahora que lo pienso, ¿dónde está esa mocosa? Accelerator comentó mientras miraba por la habitación. Estaban reunidos todos los cuervos, pero no veía a Mitelt por ningún lado. Asia pareció recordar algo. Cuando la terminé de curar, Konou-sama me dijo que la llevarían a una habitación aparte, para que descansara mejor. Accelerator dijo casualmente, justo cuando giró la cabeza y notó que la mocosa, junto con una sirvienta con orejas de zorro, pero solo una cola, se acercaban a ellos. Soradono, Asiadono, la niña dijo con respeto y cautela en sus ojos. Accelerator notó el miedo en los ojos de la otra chica zorro. Supuso que se debía a ese olor a muerte. No es que le importara realmente. Queríamos saber si necesitan algo. Sí. ¿Podrías llevarnos donde está Mitelt-sama? Te refieres al ángel caído, ¿verdad? Dijo la sirvienta, y luego forzó una sonrisa. Claro que sí. Por favor, síganme. La mujer los guió por unos minutos. Accelerator tenía las manos en los bolsillos, mientras que la monja parecía bastante animada hablando con la mujer. Entonces ella deslizó una puerta. Accelerator frunció el ceño al ver al ángel caído sentado mientras tomaba una taza de té. Ella los miró con los ojos bien abiertos. Mitelt-sama, ¿ya se encuentra mejor? Asia se apresuró a entrar y se arrodilló al lado del futón donde estaba recostada Mitelt. El ángel caído asintió distraídamente, pero tenía sus ojos fijos en el albino. Este ignoró su mirada y caminó hasta sentarse contra una pared. ¿Les gustaría ir al comedor o prefieren que les traigamos comida aquí? Preguntó la mujer zorra. Aquí, respondió Accelerator mientras estiraba las piernas. ¿Y les gustaría habitaciones separadas o solamente traemos un futón para usted y Asia-san? Yo no necesito nada de eso, dijo Accelerator. ¿Podría darme un futón, por favor? Asia dijo mirando hacia el suelo, un poco sonrojada. Luego se acercó hacia Accelerator y le preguntó en voz baja. ¿Qué es un futón? Accelerator la ignoró. Claro que sí, enseguida vuelvo. ¿La puedo ayudar?, dijo Asia, y no le dio tiempo a la mujer zorro de negarse porque ambas salieron de la habitación. La puerta se cerró con un ruido seco. Oye, dijo Accelerator, girando su cabeza hacia el ángel caído. ¿Qué pasó cuando te largaste? La chica respondió, y luego desvió la mirada. Pues intenté alejarme de la pelea, así que simplemente volé hacia los límites de la barrera, pero mientras lo hacía, aparecieron unos humanos. Me dijeron que debía entregarles a esa monja. Mitelt señaló la puerta con los ojos. Ya veo, así que te patearon el trasero. Accelerator se burló con una sonrisa. Mitelt hizo una mueca. Te lo dije, soy débil, dijo con amargura. Gracias por ayudar. Cállate. No necesito eso, la interrumpió con desdén. Dime cómo funciona esa mierda que llaman magia. Mitelt lo miró, confundida. No me importa una mierda tu gratitud. Si quieres agradecerle a alguien, hazlo con esa monja molesta, murmuró Accelerator, girando su cabeza hacia la ciudad que se veía a través del espacio abierto en la habitación. Quiero entender qué demonios es esa porquería que todos en este lugar usan. Mitelt parpadeó un par de veces, luego bajó la taza. Ya veo, dijo, pensativa.
En realidad, el albino había tardado bastante en preguntarle sobre eso, considerando el tiempo que llevaban juntos. Pero ella lo entendió luego de unos días. Él nunca le preguntó por qué no le importaba. Y por qué no lo necesitaba. Es como saber la distancia entre el sol y la tierra. Es información, pero al final del día, a la mayoría no le sirve de nada saberlo. Porque no tienen necesidad de usarla. Accelerator nunca había necesitado entender la magia, porque no representaba un riesgo real para él. Sin embargo, existía la posibilidad de que fuese la clave para regresar a su mundo. Aún así, prefería buscar primero en aquello que conocía mejor que nada, la ciencia. Al menos hasta ahora. Levantó la mirada y lo miró directo a los ojos. La magia en este mundo es como una herramienta. Se basa en el poder interno del usuario, su dominio del lenguaje mágico, y en algunos casos, el acceso a una fuente externa de energía. Hay muchos tipos, pero en general usamos un sistema de fórmula y voluntad. ¿Fórmula? Accelerator entrecerró los ojos. Sí, respondió ella. La mayoría de los usuarios construyen un círculo mágico que actúa como una ecuación. Dentro de él canalizas tu poder, defines el tipo de efecto y lo ejecutas. Normalmente el efecto que puedas realizar depende del talento del usuario. La chica lo miró un momento y luego se quitó las sábanas de encima. Algo como esto. Ella levantó la mano, y esta brilló. Un círculo se formó. Accelerator lo miró fijamente. Era parecido al que había visto cuando la encontró por primera vez en la iglesia. Ahora que lo pienso, ¿qué fue lo que intentaste hacer en esa ocasión? Accelerator preguntó casualmente, y sus ojos rojos como la sangre parecían aburridos, pero miró a la chica con una expresión aún más indiferente. Borrar tu memoria, admitió la chica, avergonzada. Accelerator lo pensó un momento, luego frunció el ceño y negó ligeramente con la cabeza. TCH. Aunque su expresión parecía molesta, Mittel no pudo evitar sentir que el aura a su alrededor se había vuelto menos densa y asfixiante. Dime toda la teoría que tengas sobre la magia. La chica lo miró fijamente y luego soltó un suspiro. La magia, como tal, no tenía demasiada teoría. En general, se basaba en el poder mágico que el usuario poseía en su interior y, en base a eso, crear un efecto en el mundo real. Agua, fuego, tierra, incluso la teletransportación. Todos esos fenómenos nacían de la magia y de la voluntad de quien la usaba. Claro que había cierta teoría detrás de ello, pero para la mayoría era como caminar. Nadie piensa en los músculos y tendones que se mueven al dar un paso. Simplemente lo hacen. Lo mismo ocurría con los usuarios naturales de magia, ángeles caídos y demonios, etc. Para ellos, usar magia era tan natural como respirar. Era más complicado para los humanos, pero aún así, mientras existiera alguien con talento, era posible que un humano usara cualquier tipo de magia. Había, sin embargo, una regla natural. Los demonios no podían usar magia de luz, ni los ángeles magia demoníaca. ¿Cuál es el proceso de la magia para ir de un lugar a otro? ¿Teletransportación? Preguntó Accelerator mientras la observaba. Depende. Para viajar dentro del mismo plano, normalmente basta con un círculo mágico que te transporte hasta allí. Claro que también debes tener claro a dónde te diriges. Accelerator frunció el ceño. No le gustaba el método, le parecía demasiado ambiguo. ¿Y qué pasa si te teletransportas en medio de una pared? Eso no suele ocurrir. El círculo mágico siempre busca la forma más conveniente. Está implícito en la ecuación que lo forma. ¿Qué demonios? Gruñó Accelerator. Mittel se tapó con su futón. Es una pérdida de tiempo. El albino se dejó caer contra la pared con gesto molesto. Justo en ese momento, la puerta se abrió y Asia entró cargando 2 futones. Tras ella, una mujer apareció con algunos platos de comida. Por favor, acepten esto. Cuando terminen alguien vendrá por los platos. Si necesitan cualquier cosa, no duden en llamarnos. Dijo la sirvienta, dejando todo sobre la mesa antes de hacer una reverencia y retirarse. La puerta se cerró con un golpe sordo. Accelerator tomó una bola de arroz y empezó a comer mientras miraba hacia otro lado. Finalmente, habló. Escribe todo lo que sepas sobre la magia de teletransporte. Clavó los ojos en Mittel, que aún estaba tapada con las sábanas. Asegúrate de incluir todos los detalles. Solo de ese tipo en específico. No me interesa nada más. Está bien. Respondió la ángel caída, apartando la tela de encima. Se la notaba agotada. Luego preguntó de repente. «Oh, ¿tienes planes de enfrentarte a ese grupo de humanos?» Accelerator masticó un momento antes de contestar con calma.
Si vuelven a mostrar sus cartas frente a mí, los mataré. Mitelta sintió levemente y guardó silencio unos segundos, como midiendo sus palabras. Todos esos humanos tenían Sacred Gears. Accelerator continuó comiendo, mirándola con desinterés. Son como la monja, pero ellos sabían usarlos bastante bien, para ser humanos. Mitel tuvo que admitirlo. Enfrentarse a ellos sería problemático. Incluso los que parecían más débiles, podían estar al nivel de alguien como Reinharé. Y los más fuertes, simplemente no podía calcularlo. ¿Esas cosas usan magia? Preguntó Accelerator. Sí. Aunque los Sacred Gears varían bastante. Hay especializados en curar, como el de la monja. Otros en ataque, en defensa, y algunos en ambas cosas. Mitel dudó un instante antes de añadir. Según recuerdo, existen 13 Sacred Gears que están por encima de todos los demás. Su poder puede ir desde congelar un país hasta crear un ejército infinito de sombras. Los ojos del albino se entrecerraron ligeramente. Así que esos héroes de mierda tienen de esos, ¿eh? Accelerator escupió las palabras mientras sonreía con sarcasmo. Mitelta sintió. Sí. Y uno de ellos usaba una lanza. Explicó. Accelerator la miró fijamente, esperando que continuara. Esa lanza se llama True Longinus. No conozco todos sus poderes, pero es considerada la más poderosa de todas. Accelerator pareció reflexionar un instante y finalmente sonrió. Así que las palabras de ese héroe de tercera no eran solo para presumir. Mitel dudó un momento antes de añadir. Realmente no creo que sea buena idea que te enfrentes a ese grupo de humanos. No es que le importara demasiado si moría o no, pero ahora estaba junto a él y, de alguna manera, su supervivencia dependía de la suya. Accelerator tomó otra bola de arroz. Esa lanza, por alguna razón no podía dejar de mirarla. Asia murmuró mientras mordía su propia bola de arroz. El albino frunció el ceño y la observó con seriedad. Sí, lo mejor es que no la mires si vuelves a encontrarte con ese humano. La Longinus es peligrosa para los humanos que tienen fe en Dios. Podrías quedar loca. Mitel lo dijo con un tono despreocupado. Asia palideció ligeramente, pero asintió en silencio mientras masticaba. Accelerator volvió a hablar después de pensarlo un momento. Si esas mierdas de Sacred Gear son tan valiosas, ¿por qué no se las roban a los humanos antes de que aprendan a usarlas? Sería más conveniente para los bastardos de tu especie. Para él tenía sentido. Si en Ciudad Academia existiera un método para extraer un poder y colocarlo en alguien más fácil de controlar, lo habrían hecho sin dudar. El líder de nuestra facción es bastante. Mitel buscó con cuidado sus palabras pacifista. No le gusta que ataquemos a los humanos y, en general, prefiere estudiarlos antes que arrancarles los Sacred Gear por la fuerza. Aunque, fue gracias a él que se creó ese ritual. La última parte la murmuró. Accelerator no respondió, pero algo se le ocurrió. ¿Hay alguno de esos artefactos que pueda viajar entre dimensiones? Supongo que sería el Dimension Lost. Es la niebla que nos envió a ese lugar. Comentó Mitel. Aunque no sé qué otros usos pueda tener. Accelerator entrecerró los ojos. Así que esos héroes de mierda lo tienen, qué molestia. Gruñó mientras se rascaba la parte posterior de la cabeza. El silencio se alargó un instante antes de que él mirara a Mitel. ¿Cuánto tiempo tomará para que ella esté completamente curada? Preguntó, refiriéndose a la monja que había estado callada casi toda la conversación. Mitel-sama ya está completamente curada. Respondió Asia suavemente. Accelerator giró la cabeza para mirarla. Mitel miró hacia otro lado. Nos vamos mañana. No quiero involucrarme en toda esta situación. Asia pareció desconcertada. ¿No vas a ayudar a Kunou-sama a encontrar a su madre? No es mi problema. Accelerator respondió con indiferencia. Los labios de Asia se apretaron ligeramente, pero no dijo nada más. Accelerator ni siquiera le dedicó una segunda mirada. Se recostó contra la pared y cerró los ojos, preparándose para dormir un poco. Mañana se alejaría de esa ciudad y buscaría un lugar más apartado de todo lo molesto. Ahora tenía a Mitel, quien podría darle la información que necesitaba para encontrar una forma de regresar a su mundo, al menos eso esperaba. Y si no era así, simplemente buscaría a alguien más con mayores conocimientos sobre magia y sobre cómo usarla para viajar entre dimensiones. Se levantó pasadas las 12. Cuando abrió los ojos, notó que la habitación estaba completamente iluminada por la luz del sol. No había nadie más a su alrededor. Con el ceño fruncido, Accelerator se estiró perezosamente antes de mirarse a sí mismo. Necesitaba una ducha en cuanto tuviera tiempo. Rápidamente tomó sus cosas y se preparó para irse.
Se dio cuenta, vagamente, de que las pertenencias de la monja no estaban por ningún lado. Estaba bastante seguro de que su maleta se había quedado en la habitación del hotel y que solo llevaba consigo una pequeña bolsa colgada al hombro. Cuando salió de la habitación con la mochila en la espalda, no tardó en encontrarse con una mujer de orejas de zorro que se inclinó ante él. «Buenos días, Sora-sama», dijo con cortesía. «¿Desea que lo lleve a desayunar? No te molestes. Me iré de este lugar». «¿Dónde están esas mocosas?». Accelerator sabía lo que estaban intentando hacer y no estaba interesado en recibir nada más de ellos. Asia Dono está hablando con Kunou-sama, y Miteltsan está comiendo. El albino frunció el ceño. «Llévame con ese maldito ángel caído». En ese momento, la persona que más le interesaba era Mitelts. Ella tenía la información que necesitaba. «Claro, por favor, sígame», respondió la mujer, comenzando a caminar. Accelerator la siguió sin prisa. Poco después llegaron a una sala amplia donde Mitelt estaba sentada, devorando un desayuno abundante. Accelerator entró, ignorando por completo a la mujer zorro. «¿Desea algo de comer usted también?», preguntó la sirvienta. «No», respondió Accelerator mientras se acercaba a Mitelt. Ella lo miró y dijo con un gesto cansado: «Intenté despertarte durante 2 horas, pero fue imposible». El albino no se molestó en responder. «¿Ya terminaste?», dijo en seco, aunque no parecía una pregunta. «Nos vamos». Luego añadió: «¿Cuánto tarda esa maldita monja hablando?». Mitelt tragó la comida, pareció dudar, pero antes de que pudiera decir nada más la puerta se abrió de nuevo. Asia entró, seguida de la pequeña Kunou y el hombre de rostro rojo. Accelerator giró la cabeza para mirarlos, y su expresión se endureció al ver el rostro nervioso de la monja. «Sora-san, buenos días». «Buen día, Sora Dono», saludó el anciano. La pequeña simplemente lo observó en silencio. Accelerator no dijo nada. Finalmente habló. «Nos largamos». Pero aún no ha desayunado». «Detente con esa mierda», lo interrumpió con dureza. «Ya lo dije, no estoy interesado en meterme en este lío del secuestro ni de los héroes. Cuanto más tiempo me quede aquí, más posibilidades hay de que termine enredado en algo». Para Accelerator era simple. Si podía ahorrarse molestias innecesarias, lo haría. Y si ese grupo de héroes volvía por una revancha, se aseguraría de que no lo hicieran 2 veces. «Entiendo. Muchas gracias por su ayuda», dijo el anciano con solemnidad. Kunou apretó los dientes, desviando la mirada con frustración. Pero lo único que atrapó la atención del albino fue la monja, que movía las manos con nerviosismo. «Sora-san», Asia habló despacio, como si tanteara sus palabras. «Yo quiero ayudar a Kunou-sama». Accelerator la miró un momento y luego una mueca torcida se dibujó en sus labios. «Lo que sea», dijo, dándose la vuelta. «Vámonos», le ordenó al ángel caído. Pero Y». Mitelt se cayó en seco cuando él la miró de reojo. Se levantó de inmediato, vestida con su atuendo habitual. Accelerator caminó hacia la puerta, pasando junto a los 3 sin dedicarles otra palabra. Asia miró la espalda del albino mientras se iba, y aunque hizo la seña de querer levantar su mano al final solo pudo mirar hacia abajo. Lo escoltaron hasta la salida, y le tomó unos 20 minutos cruzar el portal que los sacó del territorio de los Ikai. El anciano acompañó a la pequeña hasta el límite. Desde afuera, a la sombra de uno de los templos, Accelerator observó la ciudad de Kioto. Finalmente suspiró y comenzó a caminar. Mitelt se adelantó un poco, pero él se detuvo. El anciano lo miró con curiosidad. «Acabaré con ese bastardo de la lanza», dijo el albino. El anciano abrió los ojos con sorpresa, pero Accelerator añadió antes de que pudiera replicar: «Luego hablaremos de lo que quiero a cambio de toda esta molestia». «Entiendo. Muchas gracias, Sora Dono». Accelerator frunció los labios. Pensó en añadir algo más, pero finalmente chasqueó la lengua. «No me importa si tienes que morir, pero esa monja no debe hacerlo, aún la necesito». Sabía que, independientemente de que ahora su interés estuviera en la magia en lugar de la ciencia, la monja podía serle útil para descubrir cómo había llegado a este mundo. Había considerado que ese bastardo de la lanza solo intentaría pelear contra él pero no tocaría a la monja, pero si ella misma tomaba un lugar en todo esto, no estaba seguro de que no fueran a atacarla. «Entonces, ¿cómo nos comunicaremos con usted?», preguntó el anciano. «Lo más probable es que ese bastardo venga detrás de mí». Accelerator recordaba bien a ese tipo y creía conocer de sobra a los de su clase, así que estaba seguro de que vendría. «Si no es el caso y los atacan, simplemente llámenme. Estaré cerca de este lugar». Accelerator parecía increíblemente irritado por la situación, y el anciano asintió en silencio.
Se alejó con las manos en los bolsillos, caminando con paso despreocupado, hasta que vio a la rubia esperándolo unos metros más adelante. ¿A dónde vamos?, preguntó Mikael, algo nerviosa. Accelerator consideró sus opciones. Ya había pagado un lugar donde quedarse y podía dirigirse allí ahora mismo. Estaba bastante lejos del territorio de los Ikai, y esperaba que eso lo mantuviera alejado de los problemas de las facciones. Pero no iba a arriesgarse a que esos bastardos los atacaran y lo destruyeran. Estarse cambiando de lugar cada semana era una molestia, especialmente porque tenía que negociar con los propietarios, y no podía disponer de todo el efectivo que necesitaría, algo que tenía que arreglar cuando acabara con todo este asunto. Confiaba en poder encargarse de ese bastardo de la lanza en otro sitio, con suerte en un lugar lo bastante apartado para que usara esa niebla de transporte. Sería lo mejor. Así no tendría que preocuparse por los civiles. De todas formas, si esos héroes aparecen, simplemente los convertiré en una maldita obra de arte. Murmuró Accelerator con hostilidad. Echó a andar. Necesitaría al menos 2 autobuses para regresar al sitio donde se hospedaba, al menos para dejar sus cosas y luego volver y quedarse cerca del centro de Kioto. Mikael lo observó de reojo, pero al final comenzó a caminar detrás de él. No sabía qué era exactamente lo que pasaba por la cabeza del albino, pero hasta el momento parecía bastante lógico. Evitar involucrarse en los problemas de las facciones era lo más seguro. Se detuvo un instante al pensar en la monja. No entendía por qué Asia quería ayudar a los Ikai, pero tampoco comprendía del todo por qué Accelerator la había protegido. Supuso que simplemente eran cosas que alguien como ella jamás podría entender.